Y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los saludo hoy desde la seguridad que tenemos nosotros de que venimos a dar culto delante de nuestro Dios de manera voluntaria, con un corazón, con todo el corazón. Y cuando hacemos del culto una práctica continua, nosotros no podemos vivir sin darle culto a Dios. La palabra dice que desde el principio Dios nos creó para estar con Él. Desde el principio, Dios nos creó para estar con Él. Y viendo el título del mensaje del día de hoy, vemos al Dios Trino, que es no solamente nuestra roca segura, sino también la torre en la que descansa nuestra fe. Que Dios es Padre y que nos da la palabra, que Dios el Hijo dejó su condición de Dios para venir a la tierra a tomar nuestro lugar. Lo tomó en la cruz del Calvario y por el derramamiento de la sangre de Cristo, nosotros fuimos limpios de esa mancha de la que habla Efesios, que es ese pecado original. Y Dios, que es trino, también es espíritu. Es el aliento que Dios le dio al hombre desde el principio, donde el hombre pudo tener todo lo de Dios. Entonces, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? ¿De qué trata la palabra en el día de hoy? ¿Cuál es la corriente de la palabra del día de hoy? De que tenemos un Dios que es todopoderoso y que es Dios trino, y que a Dios trino le plació por el puro afecto de su voluntad. Y esto habla de la soberanía absoluta de Dios. A Él le plació escogernos y llamarnos a nosotros. Ahora, Dios, niños, es algo importante que ustedes tengan grabado, que en el último culto, hicimos énfasis. ¿Qué significa hicimos énfasis? Hablamos bastante de que nosotros tenemos que cuidar lo que tenemos grabado. Y no solamente cuidarlo, sino también cambiarlo. Cambiar lo que yo tengo grabado de mi papá, de mi mamá, del sistema del mundo, de mi carácter, de cómo yo lo hago, de cómo veo que mi papá lo hace. Si mi papá lo hace así, pero como lo hace mi papá no es conforme a la palabra de Dios, entonces primero está la palabra de Dios. No es porque me voy a poner en contra de mi papá, ni me voy a poner a pelear con él, ni me voy a poner a discutir con él. En el Evangelio no se discute con las personas. En el Evangelio nosotros no peleamos, no discutimos, no respondemos de manera grosera, como que yo sé más que los demás. En el Evangelio, en la palabra de Dios, nosotros tomamos lo que es de Dios y lo tomamos de manera segura. ¿Por qué, niños? Porque la fe, que ustedes tengan fe y crean que lo que está escrito en la Biblia, como le dice el apóstol Pablo en la carta que le escribe a Timoteo, su discípulo, le dice que todo lo que está escrito en la Biblia lo dio Dios. Cuando dice que fue inspirado por Dios, es que no viene del corazón del hombre, a que lo escribieron los hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, grabemos qué es lo de Dios y la seguridad que nosotros tenemos en Dios. ¿Quién es Dios? Que Dios creó todo con su palabra. Por eso decimos que Dios da la palabra y la cumple. Y Dios dijo que cuando vemos el principio de la palabra, nosotros comenzamos a compartir la palabra desde los primeros 3 capítulos de la Biblia. Génesis 1 y Génesis 2. Génesis 1, la planificación de Dios para la creación. Génesis 2, la ejecución de Dios cuando crea al hombre. Dios va creando todo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 crea al hombre
y le da su aliento de vida y lo pone en un lugar especial que es el huerto del Edén. Pero cuando nosotros vemos Génesis 1, del 1 al 3, que es el comienzo de la Biblia, porque Génesis significa principio, niños. Génesis significa principio. ¿Cómo comenzó todo? Significa comienzo. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Por eso es que no podemos desestimar estos primeros versículos de la Biblia, como que estuviéramos inventando, esto es importante, esto no es importante. Es sumamente importante, niños, que entendamos, que grabemos, que enraicemos en nuestro corazón que Cristo es la luz desde el principio, que Dios es creador y Cristo, que también es Dios, es creador. Y el Espíritu Santo es el que nos está recreando a nosotros todos los días. ¿Qué significa recreándonos? Cambiando lo que está en nosotros, que no es conforme a Dios, que no es conforme a la semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros grabamos lo de Dios y eso se va formando en nuestro corazón, crece como un árbol que tiene raíces profundas. Y por eso para ustedes el Evangelio es su estilo de vida. No es que sea sencillo, que sea difícil o que sea fácil. Es su estilo de vida, porque ustedes están creciendo, niños, siendo edificados en la palabra de Dios. Que para ustedes, yo los bendigo para que para ustedes el Evangelio sea algo natural, natural. Y por eso el apóstol Pablo, que desde niño conocía las escrituras, cuando conoce a Cristo, entonces deja todo lo que es religión para entrar ahora sí a comprender las escrituras, pero dentro de la promesa cumplida del Mesías, de Cristo, de Cristo. Y Pablo deja todo, dice, lo dejo todo, lo considero basura todo. ¿Y qué es basura? ¿Qué es la basura? Todo lo que no es semejante a Dios. Todo lo que impide que el evangelio, la evangelización del mundo y las misiones se cumplan. Entonces Dios crea al hombre a su imagen, lo crea un ser espiritual y eso es lo que viene a ser Cristo a nosotros, a darnos nuevamente ese aliento de vida para que nosotros podamos estar siempre unidos con Dios y haciendo la obra de Dios. Ahora, Dios no nos deja de cualquier manera. Por eso es que cuando vemos la palabra en Efesios y vemos la palabra en Timoteo, y vemos esta palabra en Timoteo y también en el Salmo 139, entonces estas palabras se entrelazan. ¿Para qué? Para mostrarnos que Dios está con nosotros. Y cuando hablamos de plataforma segura, una plataforma de fe segura es que Dios no cambia. Dios no se muda. Dios no está hoy de carácter, de un carácter y mañana de otro. Dios no está hoy triste y mañana ya, hoy responde y mañana no responde. Dios no funciona como nosotros. Dios es eterno, Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo. Por eso cuando vemos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, y el apóstol Pablo habla de lo que prometieron, lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que desde Génesis hasta Apocalipsis, el itinerario de Dios para el hombre está absolutamente marcado por adelantado, desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que se habla desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios no fue creado por nadie, perdón. Dios existe por Él. Él es Dios. El Cristo existe por Él.
La vida de nosotros dentro del Espíritu Santo está garantizada porque el Espíritu de Dios existe por Él mismo. Dios Trino existe por Él mismo. Nadie lo creó. Dios no depende de nadie. Dios tiene una sabiduría que nos comparte a nosotros y una inteligencia espiritual que nos comparte a nosotros, que nos da a nosotros como parte de ese equipamiento que necesitamos para hacer la voluntad de Dios y para hacer las misiones. Pero Dios en sí mismo es todopoderoso. El hombre no es todopoderoso. Satanás no es todopoderoso. Satanás tiene poder, pero no es todopoderoso. Y hemos estado hablando nosotros acerca de las torres, hablamos de Dios Trino como nuestra torre, como el fundamento de nuestra fe. Y cuando nosotros confesamos, que es sumamente importante, pero como decía ahorita el hermano Alberto, a nosotros nos da vergüenza y ver que me estaba escuchando que yo estoy diciendo el credo en voz alta. Cuando yo estoy haciendo el credo en voz alta, y que nosotros decimos el credo, es lo que yo creo. Cuando yo digo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Satanás tiembla porque yo estoy confesando mi fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, o Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de una mujer que era virgen, una mujer que no tuvo esposo, sino quien engendró el niño, a Jesús, fue el Espíritu de Dios. Cuando yo estoy confesando ese credo, hermanos, estoy confesando el itinerario de Dios. En el credo veo cómo Dios de manera perfecta preparó todo de antemano. Todo, absolutamente todo. Y Cristo padeció bajo el poder de un hombre, sí, pero estaba preparado de antemano para que a través de su crucifixión fue crucificado, murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y dice la palabra en Efesios 2 que nosotros estamos sentados juntamente con Él, pero creemos que de nuevo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Los que estén vivos, los que estemos vivos cuando el Señor venga y creemos en el Señor Jesucristo, el Señor nos llevará al cielo. Pero los que ya durmieron antes, los que están en los cementerios, ellos se van a levantar. Lo está diciendo de manera perfecta el credo. Es el itinerario. Por eso cuando hablamos de esto, parece que fuera algo inventado. Una persona me decía, tienes que tener mucho cuidado con el vocabulario. Claro que sí, pero es porque las personas no conocen. Pero cuando comenzamos a conocer esta palabra de verdad, la palabra salta y no hay inventos, sino hay realmente revelación de Dios, de cómo Dios Trino es el que nos da la palabra y el poder y la autoridad para vencer al príncipe de la potestad del aire y nos permite ver todo por adelantado, porque Él nos da las respuestas que trascienden todo el tiempo, el espacio. En Dios no hay límites y nos ha llamado a restaurar el verdadero evangelio en las iglesias para salvar a las 237 naciones, para salvar a las personas que están cautivas por la cultura de oscuridad, cultura satánica en las tribus, que de generación en generación ellos están atados por esa cultura de hechicería, de chamanismo, de brujería, a tal punto que ahora los países de primer mundo, las personas de los países de primer mundo se van a esos lugares para estudiar cómo ellos tienen ese poder que tienen.
Y no lo pueden entender, porque al no conocer el misterio del bien y del mal, el misterio de Cristo como el único que vence a Satanás, ellos lo que hacen es caer más en la cultura oscura. Y por eso es que nosotros creemos en la iglesia universal, una sola iglesia, no iglesias divididas, no iglesias denominacionales, las iglesias de la prosperidad, las iglesias de la familia, las iglesias de... Es la iglesia de Cristo, la iglesia universal, la comunión de los santos. Nosotros, los hijos de Dios, nos congregamos en una unidad que es solo Cristo, solo el reino de Dios. Y para establecer ese reino de Dios es solo con el poder del Espíritu Santo. Y realmente, cuando vamos al contenido de lo que nosotros estamos viendo, sabemos que Dios nos está mandando a la iglesia a levantar los atrios, el atrio de la oración, el atrio donde está la salvación para las 237 naciones y las 5,000 tribus, el atrio donde se levantan los niños que son la cumbre espiritual del futuro. Y vimos las 7 torres y entonces dijimos, bueno, estas 7 torres es nuestro fundamento de fe. Y aquí también está nuestra misión. Aquí está nuestra misión. Gracias, Yain. El Dios Trino, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, nos ha dado el respaldo del trono celestial, la bendición del Dios Trino, la certeza de que el pasado, el presente y el futuro están bajo la absoluta soberanía de Dios y que el pasado viene a ser para nosotros todo lo que vivimos antes de Cristo, pero que se constituye en nuestra plataforma, porque todo eso lo utilizó Dios como un itinerario de nuestras vidas para traernos a Él. Y nos ha dado poderes, el poder espiritual, el poder que vence al príncipe de la potestad del aire, el poder físico, la sabiduría y la inteligencia que les hablaba. Pero todo esto Dios nos lo muestra para que podamos tener la bendición del encuentro con las personas que Dios tiene preparadas de antemano para salvación, para equipos de evangelismo, como discípulos, como misioneros, como puertas que nos van a llevar a encontrarnos con otros. Ok, yo estoy fundamentado en la palabra, porque todo esto está acompañado de la palabra, el fundamento de la palabra. Entonces, ahora, ¿cómo ocurre mi vida? ¿Cómo discurre mi vida en el día a día? En la seguridad de que el poder del Espíritu Santo que me habita, Él vive en mí, Él mora en mí, Él me guía, Él me llena y me guía y me prepara para ir por el camino por el cual Dios Trino me guía. Ok. Entonces, ¿cómo sé yo que Dios me está guiando? El primer itinerario. Lo sé porque lo confirmo por la palabra. Lo sé, el segundo itinerario del que hablamos. Lo sé porque la vida espiritual no se ve con ojos físicos, ni se discierne con sabiduría humana, ni se habla con palabrería de conocimiento humano, sino que Dios nos ha dado a nosotros misterios que están escondidos dentro de la palabra, pero que a Él le plació revelárnoslos a nosotros. Y nosotros vamos día a día, culto tras culto, grabando y enraizando la palabra en nosotros. Por eso se hace natural. No podemos concebir la vida fuera del Evangelio. Y Dios preparó todo esto para nosotros desde antes de la fundación del mundo, porque Cristo es la respuesta a la condición de la libertad del hombre. El hombre tiene libre albedrío y al tener libre albedrío, el hombre decidió creerle a Satanás y dejar la palabra de Dios, no creerle a Dios y creerle a Satanás. Y en el momento que el hombre le cree a Satanás,
surge la separación del hombre de Dios. El hombre queda separado de Dios. Por eso en el compartir de cualquier mensaje, hermanos que están en el campo, de cualquier mensaje que ustedes vayan a compartir, de todo encuentro que ustedes tengan, no pueden dejar por fuera el significado del pecado original, cómo separó al hombre de Dios. Porque sin el pecado original, Cristo no hubiese sido, el verbo no se hubiese encarnado. Pero Dios tenía todo preparado de antemano y envió a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Y estamos uniendo la palabra de Efesios, lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, que está actualizado para nosotros, que Dios, bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero Pablo comienza confesando que a él le fue dada la palabra. A él le fue dada la palabra. Vamos entonces a ver este tercer itinerario. Y fíjense ustedes, hermanos, que no me quiero adelantar, pero en los itinerarios, yo les decía a ustedes en determinado momento que este es un mensaje que está ordenado, tiene el orden, con las porciones de la palabra para ustedes, para que ustedes estén, ¿cómo se llama? Ustedes puedan ordenar el mensaje. Por eso los bosquejos del mensaje ahora contienen más información, porque yo lo estoy ordenando como estudio. Unos sí, otros no, pero yo lo estoy ordenando como estudio. Cuando digo unos sí, unos y otros no, quiere decir que unos tienen más información que otros. No es que unos están ordenados y otros están desordenados, no, todos están ordenados. Pero que este es un mensaje que se tiene que ordenar, se tiene que transcribir y tenemos que trabajar sobre él para irlo grabando, para irlo enraizando, para que esto se haga natural en nosotros. Y por eso es que decimos, hay 7 itinerarios que no, que los estamos resumiendo aquí, solamente son 7 itinerarios. No, Dios tiene un itinerario para cada uno de nosotros, pero es Dios quien nos lleva a ese itinerario mayor. Él nos lleva a un itinerario mayor. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, Dios tiene una misión. La misión es la misma, pero yo no estoy en Perú, yo no estoy en Argentina, el hermano Alberto no está en Ecuador. Cada uno Dios nos ha dado un lugar donde ir. Y hoy estamos hablando del tercer itinerario, que son las plataformas de fe. ¿Y qué son las plataformas de fe? Pues la plataforma de fe es todo lo que nos ha dado Dios de manera segura, que sustenta nuestra fe, que arraiga nuestra fe, que fortalece nuestra fe. Y veámoslas, como les digo, no es profundizar, yo no voy a profundizar en ellas, porque en sí todo esto nosotros lo conocemos dentro del camino de la salvación. Lo conocemos dentro de las 10 cartas del Evangelio. Lo conocemos dentro de Nueva Vida, Nuevo Vivir. ¿Todos lo conocemos? No, sé que no. Sé que no. Pero lo que les quiero decir es que en el devenir de estar nosotros llevando la palabra, llevando la palabra, llevando la palabra, viviendo la palabra, orando con la palabra, ordenando la palabra, transcribiendo la palabra, todo esto toma forma. Y comenzamos con la primera plataforma de fe, la soberanía absoluta de Dios. Cuando vemos la soberanía absoluta de Dios en nosotros, tiene que ver con que Dios gobierna. Tiene que ver con gobierno. Dios gobierna sobre todo o sea, Dios sobre todo y sobre todos. Entonces, ¿por qué se mueren los niños? Porque Dios gobierna para que la misión de Él se cumpla. Pero Dios no mata a los niños.
sino que todo viene de acuerdo a las decisiones que los padres toman. Por eso cuando ustedes ven Primera de Crónicas 10:14, lo que está hablando Primera de Crónicas 10:14 es en el momento que Dios quita a Saúl, porque Saúl consultó con una divina. Ahora, ¿era Saúl puesto como rey por Dios? Sí, pero Saúl le dio la espalda a Dios. Es el rey Saúl le dio la espalda a Dios y Dios se proveyó de rey, porque Dios no necesita nada de los hombres y Dios levanta al rey David. Y Dios tiene un método para todo la vida, para toda la vida espiritual, y ese método es uno solo, es Cristo, es Cristo. El método de Dios es Cristo. El misterio de Dios es Cristo, porque solo Cristo abre el camino para ir al Padre. Y solo Cristo nos devuelve a nosotros la vida espiritual, el poder espiritual, el aliento de vida que el hombre perdió cuando quedó separado de Dios. Solo Cristo. Por eso decimos solo Cristo. ¿Por qué? Porque no lo puedo hacer prendiéndole una vela a María. No puedo hacerlo comprando una figura. No puedo hacerlo prendiendo inciensos. No puedo hacerlo bañándome en el río, qué sé yo qué. No, no puedo. No hay. No es el método de Dios, no es la forma. Por eso hubo derramamiento de sangre para limpiar el pecado original, esa mancha. Y Efesios 1, del 1 al 14, o del 1 al 13, sí, pero del 1 al 14, nos habla perfectamente del evangelio completo. El evangelio completo. El Espíritu Santo es el que nos dio vida, pero además el que nos lleva por el itinerario que Dios dio en Hechos, que el Señor Jesucristo nos dio en Hechos 1:8. Ustedes van a recibir poder para hacer la obra de Dios, para ser mis testigos. Y dijo que iríamos hasta lo último de la tierra. Entonces Dios, a veces ustedes, no sé si ustedes han escuchado hablar del doble contrato. Contrato es un documento. Dios nos compró a nosotros a precio de sangre a través de Cristo. Estoy en el punto número 4. Mi contrato con Dios. Dios es quien contrata conmigo, Dios es quien pacta conmigo, pero yo acepto el pacto de Dios, el contrato de Dios, la misión de Dios, el mandato de Dios. Y por eso es que lo que Pablo, el apóstol Pablo, le está diciendo a Timoteo como su discípulo, le dice, le recuerda quién es él. Avanza, le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Niños, la fe no duda. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único camino para ir al Padre, el único que nos libra del pecado original, el único que nos quita de las manos de Satanás, de tal manera que Satanás no tiene más poder sobre ustedes, sobre nosotros, no lo tiene. Es Cristo el único que nos libra de la maldición. Es Cristo. Y de eso es lo que le está hablando, de qué aprendiste y qué te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Yo te enseñé, Timoteo, que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios para salvación, el Mesías prometido, la simiente de la mujer que vino y le aplastó la cabeza a Satanás. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, porque allí es donde está, no es conocimiento de Pablo, no es enseñanza de Pablo. Las sagradas escrituras te pueden hacer sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí confirma, ajá, pero las sagradas escrituras, pero eso no lo escribió un hombre. No, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para traer en ti, darte cuenta de que tú no estás haciendo correctamente, para instruir a otras personas en justicia, que el único que nos justifica delante del Padre es Cristo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa obra es la obra de Cristo en nosotros. Cristo es el verdadero profeta que abrió el camino. Nosotros conocemos a Cristo como el camino y predicamos y le mostramos a otros el camino.
Le mostramos la verdad por la palabra y cómo el hombre solamente tiene vida a través de Cristo. Nosotros hablamos de Cristo como el verdadero sacerdote, porque Él abrió el camino, pero lo abrió a precio de sangre para librarnos a nosotros del pecado original, para librarnos de esa ley que estaba sobre nosotros de pecados. Son pecadores, pecaron y mueren, pero Él nos libró y nos dio vida, porque Él es el único y verdadero rey que vino para deshacer todas las obras del diablo. Y todo esto que yo les estoy diciendo a ustedes, niños, ustedes lo escuchan, ustedes lo saben. Tal vez no tengan la facilidad para explicarlo, pero ustedes lo creen y eso es importante. Que Dios nos llamó a nosotros, nos dio un pacto, nos dio un contrato. Ese contrato se firmó a precio, se firmó con sangre y nosotros también firmamos ese contrato para ser los hijos de Dios, los testigos de Dios en esta tierra. Porque nosotros somos el templo de Dios. Dios nos habita. Y como nos habita, entonces el Espíritu Santo nos llena y ya no tenemos de nosotros. Siempre vamos a tener nuestras particularidades, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro conocimiento, lo que hemos estudiado, la familia que tenemos, perdón, y eso nos hace diferentes. Pero es el Espíritu Santo el que nos guía. ¿A qué? A cumplir el plan de Dios. Porque el gobierno de Dios está sobre nosotros. Y nosotros no tememos. ¿A qué es lo que la gente más le teme? A la muerte. Nosotros no le tememos a la muerte, porque la vida y la muerte están en poder de Dios, en esa absoluta soberanía de Dios. Por eso es que estas 10 plataformas están cubiertas todas por la soberanía absoluta de Dios. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Omnipotente porque todo lo puede, omnipresente porque está donde quiera que estamos sus hijos, y omnisciente porque todo lo sabe Dios, todo lo sabe. Y la palabra dice en Hebreos 9:27 que el hombre vive una sola vez y después de eso el juicio. Y estábamos hablando de que al final, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, pues los que estemos en Cristo y estemos en la tierra, nos iremos con Cristo. Y los que ya han dormido, se levantarán y resucitarán para ir con Cristo. Pero la muerte, a la muerte nosotros no le tememos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos vidas pasajeras en esta tierra. Nosotros somos realmente las personas que estamos aquí para cumplir una misión, pero sabemos que no somos terrenales. Nuestra ciudadanía es celestial. Esa es nuestra ciudadanía. Por eso la Biblia dice en Lucas 16, del 19 al 31, que hubo dos hombres, un rico y un pobre llamado Lázaro. Es el Señor Jesucristo el que nos muestra que el rico no quiso en ningún momento creer la palabra, ni recibir a Dios, ni ser un hijo de Dios. Creyó que su riqueza era suficiente y él no lo necesitaba. Entonces, este hombre, cuando muere, va al infierno. ¿Quién enseña esto? El Señor Jesucristo es quien enseña que existe el cielo y el infierno, que hay una vida después de la muerte. ¿Es cielo o es infierno? Ahora nosotros no tenemos que temer por esto, porque nosotros no morimos nunca. Nosotros lo que hacemos cuando la abuelita se va de aquí y creyó en Cristo, la abuelita se muda para el cielo. ¿Por qué? Porque el cuerpo queda en la tierra, porque el cuerpo es polvo. Pero el espíritu regresa a su casa, al reino de los cielos. Sin embargo, nosotros que vimos durante 7 semanas lo que es la vida del evangelista, sabemos que la vida de nosotros está centrada en salvar a las personas, en levantar a los discípulos, en salvar a las personas, en salvar a las personas. ¿Para qué? Para que no vayan al infierno, para que crean que Jesús es el Cristo. Y creyendo en Cristo tienen salvación. Ahora,
los, cuando sea el reino, cuando se establezca el reino de Dios, va a haber una recompensa para los evangelistas, para los que salvaron y sanaron este mundo. Ahora, nosotros no hacemos la misión para tener recompensa, solo que la Biblia habla de esto, que dentro de la soberanía absoluta de Dios, concibió, Él concibió la recompensa para los que salvan a las almas, para los que sacan a las personas de las garras de Satanás. Y nosotros vamos de manera natural. Cuando ustedes escuchan estas 10 plataformas de fe, se dice, estas son las 10 plataformas de fe. Ya lo habíamos visto anteriormente acá en la iglesia. En 2 oportunidades hemos visto las 10 plataformas de fe. Y nosotros decimos, es que ya yo conozco esto. El gobierno de Dios está sobre mí. Yo sé que el gobierno está sobre mí. El gobierno de Dios, yo sé que Dios tiene un plan para mí. Yo sigo a Cristo, yo tengo al Espíritu Santo, yo creo en Jesús. Yo sé que Dios es mi Padre. Y yo sé que Dios nos ha llamado con un único propósito, una única misión: salvar a las personas, pero salvar a las personas y trabajar con las personas conforme a como la Biblia lo establece, conforme al método bíblico, no conforme al deseo del que va a recibir la palabra o el que va a dar la palabra. El hombre no tiene en esto elección, porque ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Y lo que nosotros vivimos en la carne y lo hacemos en la carne, todo es y tiene que ser conforme a la guía del Espíritu Santo y lo que está establecido en la palabra. Amén. Vamos a concluir. Que nosotros, los hijos de Dios, sabemos que Dios Trino nos ha dado una plataforma de fe segura. No nos movemos. Podemos ser levemente movidos por unas circunstancias, pero no caemos, no abandonamos nuestra fe. Pero todo el mundo está en una batalla espiritual constante, permanente, siempre. O se manifiestan en la vida de una persona la obra de Satanás, que es Nefilín, el gobierno de Satanás, o es la cumbre espiritual. Lo que nos mantiene nosotros dentro de esa plataforma espiritual por encima de las circunstancias. Y nosotros, que ya tenemos claro aquí en la iglesia, que nosotros fuimos llamados y escogidos por Dios, todos, salvo para evangelizar. Todos, todos. Sabemos que existe un horario de Dios, pero que nosotros lo podemos hacer solo en Cristo. El reino de Dios se establece solamente cuando el poder del Espíritu Santo es el que nos guía. Entonces podremos salvar a las almas. No, yo no tengo tiempo, yo no quiero, a mí no me parece, esa persona X. No funciona así. Hay un horario de Dios. No es cuando tú quieres ni cuando yo quiero. Hay un horario de Dios. Y cuando el horario de Dios se da, no hay discusiones, no hay contiendas, no hay problemas, porque es Dios quien lo prepara por adelantado. Y nosotros, ¿para qué estamos recibiendo esto? Porque lo que son las 7 torres y lo que estamos viendo de los itinerarios, tomémoslo de una vez para estar orando, porque recibimos una fuerza espiritual, una apertura del entendimiento espiritual que nos permite disfrutar de la felicidad y la plenitud dentro de nuestro Dios Trino en oración. Nosotros no oramos por las respuestas, porque ya las respuestas están preparadas de antemano por Dios. Nosotros oramos es para estar nosotros preparados para recibir esas respuestas y saber qué hacer con las respuestas. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo por adelantado en ese itinerario perfecto. Dios nos guía al encuentro con los discípulos. ¿Son todos discípulos? No. Pero Dios nos guía al encuentro con los discípulos, al encuentro con los que solamente van a recibir salvación, a los que van a entender el evangelio, pero no tienen la fuerza espiritual para dejar lo suyo y hacerle el evangelismo.
pero ellos también son importantes. Todos son importantes. Y cuando encontramos al discípulo, entonces hacemos equipo de evangelismo y allí se cumplen. Y en nosotros se han cumplido. Y en esta iglesia se han cumplido y se está cumpliendo las estrategias bíblicas de evangelismo que ya nosotros conocemos. Porque Dios es el más interesado en que su reino se establezca. Y como dice Juan 3:16, que de tal manera Él amó al mundo y lo sigue amando, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios, que nadie se pierda, sino que todos regresen a casa con el Padre al final de los tiempos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, nosotros te damos gracias. Bendito eres Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Gracias. Gracias porque ya no estamos huérfanos ni en vagancia espiritual. Gracias porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y porque tú, Cristo, eres nuestra verdad absoluta. Padre, te damos gracias porque el hecho de creer en tu soberanía absoluta nos da un descanso completo, nos da un descanso total. No tenemos que luchar, no tenemos que pelear, no tenemos que hacer las cosas en nuestras fuerzas, sino esforzarnos en tu palabra, en disfrutar tu palabra, en buscar tu palabra, en anhelar tu palabra, en orar dentro de la palabra y hacer nuestros tiempos de oración, nuestro horario más feliz, nuestro tiempo donde somos realmente llenos de todo lo tuyo, Dios, para poder levantarnos todos los días en la felicidad de lo que significa compartir tu palabra, salvar y también, Señor, cuidar a nuestros remanentes, criar a nuestros remanentes, levantar a nuestros remanentes y velar, Señor, para que todo lo que tú estableciste por adelantado, nosotros podamos estarlo guardando, estarlo cumpliendo, experimentándolo y compartiéndolo. Oramos quebrantando todas las fuerzas de la oscuridad. Yo ato todo poder del infierno. Ato toda confusión de palabras. Ato todo lo que quiera robar la palabra y todo lo que se opone al establecimiento de tu reino. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.